Ok, bien, ahí está grabado. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Román Aparicio, soy kine y me dedico al área, ¿no? de la rehabilitación de las disfunciones temporomandibulares y el dolor orofacial, entre otras cosas que nos gustan a los kines. Eh, Como les decía, el objetivo de esta presentación es un poco intentar llevar información a la población en general. Sé que son muchos profesionales de salud los que están ahí, así que también yo creo que va a venir bien. Intentaré hablar con un lenguaje simple, también para no confundir a los que no son profesionales de salud. Y los que son profesionales de salud, cuando quieran, me pueden interrumpir, pueden preguntar, si tienen algo para agregar que crean que pueda sumar, genial. La idea es eso, sumar. Bien. Bueno, entonces, voy a empezar con una pregunta y me gustaría que los que quieran se puedan sumar, ya sean por el chat o abran el micrófono. Y nada, y vamos entre todos haciendo esta charla. Entonces, ¿qué es el dolor para ustedes? ¿Qué es el dolor orofacial o el dolor en sí? Así de forma general, ¿qué les representa a ustedes? Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir el micrófono. Ana, un malestar, dice Carlota. Ok, está bien. ¿Algo más? Yo tengo un síndrome, es un síndrome, dice Osman. Ok, bien. ¿Quién da más? Yo voy a sumar algunas que justo tengo anotada acá en la pizarra de una chica que vino hoy al consultorio. Dice, ¿cuál es la pregunta? Dice Rocío. ¿Qué es el dolor para vos? Un síndrome, una sensación desagradable, ¿ok? ¿Qué es el dolor? O lo que primero se les venga a la cabeza. ¿O qué les representa a ustedes, ¿no? Si alguna vez tuvieron dolor o están cursando con dolor, ¿qué les representa hoy ese dolor? Yo les comento, tengo acá en la pizarra que le pregunté, le hice esta pregunta a esta chica y ella me dijo, molestia, discapacidad, vejez y remedios. Y se los contextualizo. Dijo remedios por el hecho de que a ella le daba miedo que ese dolor, de alguna manera, la condicione a que toda su vida tenga que tomar remedios por ese dolor. Molestia, dice Rocío. Bien. Ok. Entonces, tenemos que hoy el dolor orofacial representa de un 18 a un 15% de prevalencia a nivel mundial. O sea, está después del dolor lumbar. Bien. Entonces, vamos con una definición que es de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Eh, ¿qué les parece a ustedes esta definición? Yo creo que un poco engloba todo lo que ustedes vienen diciendo, ¿no? Una molestia, algo desagradable, de hecho, está la palabra desagradable, pero acá hay dos cosas para tener en cuenta, que es asociada con un daño, es decir, que puede haber un daño real o potencial, ¿sí? Es decir, que a veces puede pasar que no haya un daño, que no haya ningún tipo de lesión. Entonces, muchas veces las personas que están cursando con dolor, en este caso en el que nos vamos a centrar, el dolor orofacial, creen que hay algo que está mal en sus tejidos, es decir, en su articulación, en sus músculos, en sus ligamentos, en sus discos, cosa que ahora lo vamos a ver. Pero acá vemos que la definición dice que no, que puede ser que no exista un daño. Bien, entonces, daño no es igual a dolor y dolor tampoco es igual a daño.
¿sí? O sea, no necesariamente tiene que existir un daño en el tejido para que exista dolor. Bien. Les voy a poner un ejemplo. Y para los que son profesionales de salud, creo que es una herramienta que está buena para ir haciendo simple este cuento o esta información que vamos transmitiendo a las personas. Entonces, acá. Bien, les pasó, a ver, esto es muy común. Ustedes están en su casa, caminando, muy tranquilos, y de repente se dan el dedo chiquito del pie contra una mesa. Contesten, porfa. ¿Les pasó? Sí, Ok, ¿y duele mucho? mucho. Mucho, ok, bien. A ver en el chat qué dicen. Sí, Carlota dice sí, ok, bien. Y ahora les pongo otra situación. Están, por ejemplo, en un deporte, o le pongo dos situaciones a los que son deportistas de contacto, poner fútbol o básquet o algo de eso. Y otra situación podría ser como la de acá, la de Millán, el entrenador de perros. Estamos escapando de un perro, ¿sí? En esa situación de escapar del perro, puede ser que logremos escapar, pero en ese contexto el perro nos llegue a morder apenas. Y quizás alguien lo experimentó esto porque es algo común, ¿no? Cuando somos chicos, o correr, escapar de algo. Eh, en ese escapar, en ese correr, puede ser que nos golpeemos o, bueno, nos pegue un tarascón el perro. O en el deporte de contacto también, ¿no? Nos caemos, nos puede pegar alguien un codazo y no nos damos cuenta. ¿Les pasó alguna vez eso, una situación similar? Sí, puede ser. Ok, que después, por ejemplo, cuando ya estamos en la tranquilidad de nuestra casa, nos estamos duchando y cuando vamos a tocar una zona del cuerpo, sentimos un dolor en el codo, en la rodilla, ¿no? Recién ahí nos damos cuenta que nos duele, pero no nos dimos cuenta en aquel momento. Entonces acá podemos ver que el dolor es adaptativo y contextual. O sea, que además de que puede no representar un daño, también ante un daño, el sistema nervioso central va a terminar decidiendo si duele o no duele o cuánto duele. En síntesis, el sistema nervioso central tiene que preservar la vida. Y preservar la vida eh, en muchos años atrás, en la prehistoria, significaba huir de un león, salvar nuestra vida realmente. Hoy esos leones o ese escapar o ese estrés puede ser escapar de un perro, puede ser un partido que nosotros no queremos perder. ¿Sí? Entonces ahí el sistema nervioso central va a terminar decidiendo cuánto duele, si duele o no duele. ¿Sí? Y para que vean la diferencia, porque golpearte el dedo chiquito en tu casa duele mucho, pero que te muerda un perro quizás puede no significar dolor. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, Bien, bueno, yo quería hacer esta introducción con el dolor y estos conceptos afectan a cualquier tipo de dolor que se va a presentar en el cuerpo. Pero bueno, ahora vamos a ir metiéndonos más en la articulación. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es el dolor orofacial? El dolor orofacial es un dolor que va a estar relacionado con las partes del cuello, de la cara y de la cabeza, ¿sí? También de la cavidad bucal, es decir, que puede ser una caries, alguna afección, infección de las piezas dentarias, ¿sí? Esto va a ser un aspecto más del trabajo del odontólogo, ¿sí? Pero todo lo que representa el dolor miofacial, muscular, y articular también sí que nos compete a nosotros. Tengo, sí, a Juan Manuel. Bien. Mariano está accediendo. Bien, entonces, eso es el dolor orofacial. Es aquel dolor que se va a presentar tanto en el cuello, en la cabeza, en la cara y en la cavidad bucal. Bien. Bien, entonces, un poquito más de esto. El sistema estomatognático es un sistema que va a estar relacionado con los procesos fisiológicos de la vida, es decir, con comer, con hablar, con comunicarnos, con respirar, ¿sí?
Los trastornos temporomandibulares son afecciones musculoesqueléticas que van a estar asociadas con la articulación particular, es decir, con el hueso temporal y el hueso maxilar. Bien, por eso es articulación temporomandibular. Bien, entonces puede afectar tanto a las estructuras óseas como a los músculos circundantes. Pero no solamente la definición se queda ahí, o sea, eso sería una mirada muy estructuralista, sino que también va a afectar a la calidad de vida de las personas, ¿sí? No solamente al movimiento y a las funciones, sino también a la calidad de vida. Ustedes piensen que son personas que por lo general, cuando están atravesando esto, a veces puede pasar mucho tiempo, ¿sí? No solamente puede pasar mucho tiempo, sino que estas personas a veces van rotando por diferentes profesionales hasta que llegan a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces es importante tanto la estructura como también la calidad de vida y la función de las personas, ¿sí? El estado psicosocial. Bueno, anatomía. Ok, voy a dejar compartir porque les voy a mostrar un poquito, a los que no son de la salud, les voy a compartir un poco para mostrar de qué se trata. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien. ¿Ven todos? Bueno, entonces, decíamos que el dolor orofacial va a representar el dolor que se presenta en la región del cuello, es decir, en el área cervical, en la cara y en la cabeza, es decir, va a abarcar las cefaleas que tienen que ver o que están relacionadas con las funciones de la articulación temporomandibular y la región cervical, ¿sí? Entonces acá hay que tener en cuenta que muchas veces este tipo de cefaleas se presentan a veces de forma unilateral en esta región del músculo temporal, ¿sí? Va a presentar una cefalea más en la cara lateral del cráneo que una cefalea más tipo migrañosa, ¿sí? Entonces hay que diferenciar eso. Bueno, ahora nos metemos un poquito más en la articulación temporomandibular, ¿sí? Porque muchas veces llegar o demorarnos en el diagnóstico y que las personas se demoren porque tiene que ver con la falta de información, es decir, no saben a dónde ir, ¿sí? Entonces, esta es la articulación temporomandibular, ¿sí? Este es el cóndilo de la mandíbula y esta sería la cavidad que va a alojar este cóndilo, ¿sí? Este es el hueso temporal y este es el hueso maxilar inferior, ¿bien? Entonces, entre estos dos huesos se va a dar la articulación temporomandibular. Y tenemos dos. Tenemos una derecha y una izquierda, ¿bien? Ahora, las alteraciones que se pueden dar, de adentro para afuera lo voy a ir marcando, que se pueden dar en esta articulación van a ser trastornos del disco, esto lo vamos a limpiar, trastornos del disco, del disco articular, ¿sí? Que es esta cosita, esta acá verdecita que se está marcando, que la estoy señalando con la flechita, ¿sí? Que a veces ese disco puede salirse del lugar y es lo que vamos a llamar, o aquellos que ya han pasado por esto y se hicieron algún estudio, muchas veces en esos estudios o en los informes van a leer que el disco recaptura, el disco no recaptura o está luxado o subluxado. Bien, es este disco que está acá. Cuando este disco se luxa, va a generar una irritación en el tejido que está posteriormente. Es decir, ese tejido se va a ver irritado y puede aparecer dolor. Entonces, cuando aparece ese dolor, fíjense que la articulación está pegada al conducto auditivo, ¿sí? Que es esto que está acá. Este es el conducto auditivo. Entonces, a veces se puede confundir con un dolor de oído.
personas van al otorrino, el otorrino revisa y dice, che, acá no hay nada, ¿sí? Y ahí es donde empieza todo el peregrinaje de las personas, ¿bien? Ahora, vamos a ir mostrando los músculos, ¿bien? Entonces acá vamos a tener todos los músculos, ¿sí? Los grandes músculos a tener en cuenta, el músculo temporal y el músculo macetero, que es este. Este es el músculo macetero, este es el músculo temporal, con todas sus fibras. ¿Bien? Por eso yo les decía que muchas veces se pueden presentar cefaleas que se van a dar en la cara lateral de la cabeza. ¿Sí? Estos músculos son masticadores, son músculos de cierre de la boca. Cuando nosotros apretamos para masticar, para morder, son estos los músculos que llevan esa acción. ¿Bien? Pero no solo eso, sino que tenemos varios músculos, ¿sí? Por eso muchas veces tratar a las personas no solamente que vienen con este dolor temporomandibular, sino que muchas veces van a venir acompañados de un dolor cervical, a veces también dorsal y demás, comorbilidades, es decir, otras afecciones que vienen acompañando esta sintomatología o estos dolores y disfunciones y molestias que acompañan. Si se fijan, hay musculitos por todos lados que van a estar relacionados con otras partes de la columna. ¿Bien? Bueno. Ok, ahora salgo de acá. La idea era que ustedes puedan ver cómo es un poquito la anatomía y qué es lo que puede estar sucediendo. Ahora voy a cerrar esto y seguimos con la presentación. ¿A alguien le quedó dudas de esto? Que las puedo responder ahora. Si no, continúo. Bien, entonces estamos por acá. Entonces, como les mencionaba antes, dentro de la clínica podemos encontrar personas que en principio no tienen dolor y pueden sentir chasquidos, es decir, ruidos, cuando abren y cierran la boca, sienten un clac, clac, pueden sentir también un resalto cuando abren y cierran la boca, ¿sí? Una limitación, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, cuando estamos bostezando o cuando queremos sonreír, sentimos que nos cuesta abrir del todo la boca, o al revés, a veces podemos tener una traba, un bloqueo, es decir, que no podemos cerrar la boca. Eso también puede suceder. Podemos sentir fatiga cuando hablamos, cuando estamos hablando, charlando, llega un momento donde la musculatura, ¿sí?, de la boca, de toda la región orofacial, se cansa, ¿sí? Podemos sentir dolor permanente, dolor, como les decía hace rato, cerca del oído, se puede confundir, ¿sí?, la articulación. Entonces, todos estos síntomas, o toda esta clínica, todas estas características que pueden aparecer, son parte de esto. ¿Bien? Bueno, acá un pequeño gráfico para que describa un poquito el dolor que se presenta más puntualmente en la región temporomandibular, ¿sí? Lo que está marcado en rojo, ¿sí?, es un dolor puntual cuando la persona tiene una afección propia de la articulación, es decir, que tiene que ver con el disco o con algún proceso degenerativo, artrosis y demás. El dolor es muy puntual, o sea, la persona puede llegar a indicar con el dedo, con la punta del dedo me duele acá, ¿sí? Esa es una característica. Y los puntos amarillos van a hablar o nos van a indicar, o podemos sospechar, ¿sí?, porque es bastante subjetivo también, de que es algo más muscular, ¿sí? Probablemente la persona en reposo, cuando no hace nada, no le molesta, ¿sí? Pero cuando va a querer comer, cuando va a querer masticar o algo, puede aparecer ese dolor. Bien. Bueno, este es un cuadrito donde vemos ejemplos del dolor, que es un poco más de lo que veníamos hablando recién. Acá no le den mucha bola al gráfico, una porque está en inglés, otra porque puede ser confuso. Pero sí, yo lo puse con el objetivo de que los que están escuchando acá y no son profesionales de salud, darles un poco de tranquilidad de que hay gente
que hace muchos, muchos años le está dedicando mucho, mucho tiempo al estudio de este tipo de alteraciones, ¿sí? Entonces, conforme fueron pasando los años, se fue entendiendo esta problemática de otra manera. Les hago un resumen histórico. Años atrás, muchos años atrás, en los 70, se creía que estos dolores se debían a un mal funcionamiento de las piezas dentarias, es decir, que había una mala oclusión, que no había un buen cierre, que no había un buen contacto de las piezas dentarias. Con el tiempo se fue cambiando esta mirada, fueron estudiando, fueron viendo, fueron investigando toda esta problemática y al día de hoy se saben que quizás hay más, en estas disfunciones hay más un peso que tiene que ver con los factores externos, psicosociales, ambientales, que van a predominar para desarrollar esto y mantener este tipo de dolores, ¿sí? Esto no quita que tengamos que revisar y que haya algún problema en la estructura, es decir, en la articulación. Pero sí que entendemos que esto no es algo tan simple y para tomarlo tan a la ligera, sino que hay gente que lo está estudiando y que hay otros factores que pueden estar afectando. Este es un estudio que viene monitoreando personas asintomáticas, es decir, sin dolor, mujeres y hombres, durante ya más de 10 años. Estas personas, durante estos 10 años, se los fue estudiando para ver qué factores podían estar alterando o predisponiendo a estas personas a desarrollar una disfunción temporomandibular o un dolor orofacial, ¿sí? Y bueno, y la conclusión es esta, que no solamente es estructural, sino que también las creencias, las emociones, el estado anímico de las personas, la alimentación y demás, van a contribuir a desarrollar esto, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta. Bueno, lo mismo, más información de gente que está estudiando esto. Hay asociaciones, ¿sí? Que están especializadas, que hay fisioterapeutas, que hay odontólogos, que hay cirujanos, traumatólogos, psicólogas, que se dedican a la investigación de todos estos factores. Y todo esto es de acceso libre. Después, cuando ustedes quieran, al que le quede dudas y demás, me escriben y yo se los voy enviando, ¿sí? Este de acá abajo, el que dice criterios diagnósticos, es algo es justamente un criterio que nosotros tenemos tanto para evaluar como para investigar, ¿sí? Para aquellos que se dediquen a la investigación. Esto es algo de acceso libre, de acceso gratuito y que más o menos los que nos dedicamos al área de la rehabilitación deberíamos manejar todos en conjunto. Es decir, que yo vea a una persona que tiene un dolor orofacial o un trastorno temporomandibular y se lo pueda derivar a otra persona, deberíamos tener por lo menos la misma línea tanto de evaluación como de tratamiento. La idea es justamente eso, poder unificar todos estos criterios, ¿sí? Y que las personas no estén deambulando ni buscando soluciones mágicas o probando con una terapia y otra, sino que esta gente se ha dedicado a estudiar qué es lo que resulta mejor para cada persona. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Queda claro? ¿No se entiende nada? Díganme, che, un dedito. Bueno, yo sigo. Eh, entonces, factores de riesgo. Esta la iba a cambiar porque esto de intrínseco y extrínseco puede llegar a confundir. Así que la voy a pasar y se los voy a contar. Entonces, como factores de riesgo, vamos a tener factores desencadenantes. Vamos a usar esa palabra. Entonces, dentro de esos factores desencadenantes podemos tener externos que pueden ser traumatismos, o sea, traumatismos directos en la mandíbula o en la región de la cara, que luego lleven a desarrollar dolor. Eh, a ver, alguien, clarísimo, clarísimo, dice Magali, bien. Eh, les decía, traumatismos, factores genéticos, factores ambientales, factores que tienen que ver con los hábitos, es decir, hábitos tóxicos como el consumo de droga, alcohol, ¿sí? Estados anímicos y demás.
¿Qué dice la ciencia al respecto de todo esto? Que al parecer tiene más peso estos factores que yo les mencionaba antes, los factores psicosociales, que van a preceder a mantener el dolor, ¿sí? A desarrollar una patología o un trastorno temporomandibular, sacando de lado un traumatismo, es decir, que te peguen un bollo en la cara, ¿no? Sacando de lado eso, si nosotros cuando atendemos, vos Ana, cuando ves tus pacientes, muchas veces en la historia, vos ves que estos pacientes, cuando vos le preguntás cuándo comenzó, probablemente te digan, y hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. ¿Qué hiciste? No, la verdad es que una vez se me trabó la mandíbula, pero después se me destrabó y seguí. Muchas veces es esa la historia. Pero en el transcurso de esos años, llegó un momento donde esa persona no da más del dolor y es donde empieza a decir, bueno, quiero que alguien me vea porque ya está de alguna manera condicionando mi calidad de vida. Es ahí donde las personas empiezan a consultar. Y somos todos medios así, ¿no? O sea, hasta que no nos duele, hasta que no estamos ahí medio, no consultamos. Pero bueno, tener esta información creo que hace que nosotros podamos actuar de forma preventiva, ¿sí? Decir, ah, bueno, che, me está pasando esto, bueno, podría ir a ver a tal, ¿sí? Entonces, los factores que vamos a tener clínicos puede ser morderse la lengua, los cachetes, comerse las uñas, estar todo el tiempo masticando algún objeto, que no tiene que ver puntualmente con la acción, es decir, con masticar una tapa de una lapicera, sino que tiene que ver con cuánto tiempo sostengo esta actividad, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Muchas veces tiene que ver, ¿no? Para descargar tensiones, porque estoy nervioso, porque tengo un examen. Entonces, ahí es donde vienen estos factores psicosociales a mantener o a activar esas alarmas en el cerebro y a ponernos de esa manera y a que los músculos estén todo el tiempo ahí trabajando de forma intensa y demás, ¿sí? Entonces, digo, no está mal, digo, que de vez en cuando te mastique un poco la lapicera, no pasa nada, no es algo que te va a causar dolor de pronto, ni masticar chicle, sino que muchas veces las personas mastican chicle porque, bueno, porque pueden estar nerviosos y demás. Bien, bueno, un poco volviendo a lo que les mencionaba antes, ¿no? Esta gente que se ha dedicado a investigar llegó a esta conclusión, que nosotros tenemos factores genéticos que van a estar ahí, ¿sí? El color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, nuestra contextura ósea y demás. Pero que para desarrollar este tipo de patologías o otras patologías sistémicas como la diabetes o como patologías cardiovasculares, casi que el 90% de esas patologías se terminan desencadenando por, por la epigenética. Es la epigenética, es decir, la interacción con el medio, la interacción con el ambiente, no puramente por la genética. Entonces, nosotros podemos tener factores genéticos que estén ahí, pero se van a terminar desencadenando por nuestra historia de vida, por nuestra calidad de vida, por nuestros hábitos, por nuestras creencias. ¿Bien? Bueno, un poco más esto, ¿no? O sea, cómo influyen en nuestro dolor todo esto, ¿no? Los factores biológicos, nuestra motivación, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos de lo que nos está sucediendo. Las creencias son muy importantes y las creencias se dan desde que somos niños, ¿no? Desde que somos bebés, de que una familia dolorosa, y esto sí que también hay muchos estudios, una familia que tiene muchos dolores, el niño crece en ese ambiente, con una familia que todo el tiempo se automedica y que no toleran el dolor, que el dolor muchas veces puede ser algo normal que esté sucediendo porque el dolor es normal, pero ese cerebro empieza a cambiar sus creencias, ¿no? Decir, bueno, no, está mal sentir dolor, entonces cada vez que aparezca un dolor, bueno, yo me voy a automedicar. Entonces todas esas creencias hacen que este tipo de conductas y también dolores se perpetúen. ¿Sí? Bueno, esta imagen básicamente grafica esto, ¿no? De la persona cuando se encuentra en estas condiciones. Muchas veces no sabe a dónde ir, muchas veces busca en internet,
le habla con un vecino que pasó algo similar y fue un huesero, fue una curandera y demás. Y estas personas terminan yendo por un montón de profesionales. Entonces acá también el mea culpa del área de salud, digo que todos deberíamos manejar, por lo menos los que están involucrados, tanto del área de psicología como el área de fisioterapia, de neurología, otorrinología, deberíamos tener por lo menos un pantallazo general y manejar todos una misma información. ¿Por qué? A los pacientes les puede pasar que tengan un dolor que puedan confundirlo con un dolor de oído. Entonces van al otorrino. Otro puede tener un dolor que se pueda confundir con un dolor de muelas. Entonces la persona va al odontólogo, un odontólogo que quizás no tiene la formación en estas áreas. Entonces yo he tenido pacientes que le han extraído muelas sanas por confundir un dolor de muelas con algo que le esté pasando en el diente. Entonces es muy importante eso. Y estas son personas que pasan por tantas manos, tantos tratamientos, que al final terminan con unas expectativas muy bajas, creyendo que no van a cambiar, que se tienen que acostumbrar a vivir con ese dolor, que no tienen solución. Y cuando llegan a nosotros tenemos que trabajar con todas esas creencias y a veces se hace cuesta arriba. Por eso la importancia tanto de informar a la población como nosotros también formarnos en todos estos aspectos. Bueno, lo mismo, esto, ¿no? Van por el otorrino, traumatólogo, neurología, odontología, reumatología, por muchos profesionales. Bien, ¿cómo vienen hasta acá? Contéstenme en el chat, pónganme bien, mal, más o menos no se entiende. Abran el micrófono, díganme, che, ¿cómo era esto? Y seguimos avanzando. Eso es lo que hay. Comer. ¿Quién habló ahí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, ok, entonces, más o menos hasta acá vimos dónde se produce, por qué se produce, cuáles son las causas, ¿bien? Ahora vamos a pasar a algunos mitos de todo esto, ¿sí? Porque los mitos vienen con las creencias, con el saber popular, con lo que nos puede decir la experiencia de un vecino que pasó algo similar. Entonces, o también con lo que nosotros informamos como profesionales de salud. Algo que se presenta mucho y en redes todo el tiempo puede ser que cuando nosotros empezamos a buscar algo, el algoritmo nos empieza a mandar info al respecto, ¿no? Parecido. Entonces, muchas veces el bruxismo está presente en estas personas, pero el bruxismo hoy, a ver, el último consenso sobre bruxismo fue en 2018 y lo que dice este consenso internacional es que el bruxismo no es una patología, no es un síndrome, sino que es una actividad involuntaria de los músculos masticadores, que se puede dar de día o de noche, es decir, cuando dormimos o a veces cuando estamos trabajando de día, ¿sí? Entonces, el primer mito que deberíamos romper para los que no son profesionales de salud es eso, que el bruxismo no es una patología, no es una enfermedad. Y para los profesionales de salud, informar esto a las personas. Ahora, puede ser un factor que contribuya a que la clínica de estas personas se haga un poco difícil, sí, ¿sí? Pero no es un factor directamente que esté relacionado o causal de las disfunciones temporomandibulares. ¿Bien? Entonces, Rocío dice, bien, me preguntaba cuándo me empezó el dolor, ya me acostumbré. Claro, bueno, suele pasar eso, ¿no? Con el dolor, o sea, que las personas se terminan acostumbrando al dolor. Y muchas veces, recién cuando nos consultan a nosotros, cuando vienen a nosotros, es cuando afectan alguna actividad o cuando ya ellos no, o cuando las personas empiezan a notar que afectan su vida social, ¿sí? Muchas veces, bueno, las personas no quieren salir porque les suena, les hace ruido y les da vergüenza, o porque los invitan a un asado y no van a poder comer porque cuando empiezan a masticar ya les duele, ya se ponen de mal humor, entonces afectan a todas las áreas, ¿no? No solamente a lo físico, también a lo emocional y a lo social. Por eso el dolor es tan importante
hablarlo, charlarlo, informar cuáles son los mecanismos y cómo también después podemos ayudar al respecto. Bueno, acá esto, ¿no? No son incluidos como predictor en los trastornos temporomandibulares. Bien. Bueno, otro mito para romper. La imagen no es nada, la clínica es todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando tenemos un dolor, puntualmente ahora hablando de la articulación temporomandibular, pero también puede pasar en columna, ¿no? Cuando tenemos un dolor lumbar. Nosotros vamos al médico, al traumatólogo, y el traumatólogo, dependiendo, muchas veces, dependiendo porque hay gente buena, que está capacitada y que se actualiza, pero muchas veces en el sistema de salud, por la alta demanda, no hay mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace? Nos manda a hacer una resonancia, escribe y nosotros nos vamos. Y eso puede tardar 5 minutos. No hay una historia para contarle ahí, no hay tiempo. Eso no está bien, pero bueno, es lo que sucede y es una realidad. Ahora, cuando nosotros vamos y nos hacemos esa resonancia, sucede que en esa resonancia aparece en la articulación temporomandibular que el disco está subluxado hacia adelante, que hay signos de osteoartrosis, eh, hay líquido y demás. Bueno, ok, esos son hallazgos imagenológicos. Eso no es la foto del dolor ni de lo que te sucede. Bien, sí que nos va a ayudar para ampliar con la clínica, con la historia, con la evaluación funcional de la persona. En este estudio, y por qué digo que la imagen no es todo, en este estudio se comparó a personas asintomáticas, es decir, personas que no tenían dolor, que no tenían ningún tipo de molestia, se les hizo resonancia de la articulación temporomandibular y presentaban luxaciones del disco, signos de osteoartrosis y no presentaban dolor. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Básicamente eso, que no siempre lo que vayamos a ver o lo que la estructura muestre va a ir de la mano con nuestro dolor, y mucho menos cuando ese dolor ya lleva 1, 2, 3 años o más de 5 meses, ¿sí? Ahí hay una frase de no me acuerdo quién, pero lo que dice básicamente es esto, es que mientras más tiempo pase con dolor la persona, más nos deberíamos alejar del tejido, es decir, de la estructura. ¿Bien? Tratamientos irreversibles. El dolor orofacial y los trastornos temporomandibulares son músculo-esqueléticos, ¿bien? Entonces, no tienen que ver con la oclusión, no tienen que ver con la forma y la anatomía de la boca de la articulación. Entonces, un tratamiento de ortodoncia o una cirugía no está indicado para este tipo de problemas. Ahora, que convivan dos cosas, por ejemplo, una persona con prognatia y demás, que tenía planificado hacerlo en algún momento, bueno, eso es otra cosa. Pero puntualmente con el dolor orofacial y con los trastornos temporomandibulares, no. No va a solucionar, no es un tratamiento. Bien. Mitos. Deja de. Prohibido decir no. Ok, acá voy a tener cuidado. ¿Por qué? Porque en un estado agudo, es cuando la persona está con mucho dolor, la persona misma va a dejar de hacer o repetir esas conductas que le causan dolor. Y eso es lógico, ¿bien? Entonces ahí nosotros vamos a tener cuidado con las personas, pero sí que no de ninguna manera vamos a inmovilizar o vamos a quitar movimiento. Y esto es lo que deberíamos informarle a las personas. La ATM es una articulación sinovial, es decir, para los que no son profesionales de salud, es una articulación que necesita moverse, como el hombro, como la rodilla, como la cadera, como cualquier articulación. Entonces, no moverla podría agravar lo que está sucediendo, ¿sí? Pero bueno, obviamente que siempre va a ser mejor estar de la mano de un profesional de salud. Pero esto es importante que lo tengan en cuenta. No movernos puede agravar, ¿sí? La situación. Y más cuando hay procesos inflamatorios, degenerativos y demás. Bien. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Dudas? Bien, bueno, entonces, si tengo todo esto de lo que hablamos, volviendo recapitulando, dolor en la región, en la cara, en la cabeza o el cuello, ruido al abrir, al cerrar, al masticar,
masticar, limitaciones para abrir, cansancio al hablar, dolor en la región temporomandibular, en el oído, todo esto que venimos hablando. ¿Qué es lo que puedo hacer? Creo que esa era la que seguía así. Bueno, primero entender que muchas veces este tipo de condición va a afectar diferentes esferas de la persona, del ser humano, ¿sí? Como les decía, la parte psicológica, la parte social. A ver, alguien habló, está todo muy claro. La esfera psicológica, la esfera social, la esfera biológica, es decir, el tejido, la articulación y demás, ¿sí? Los dientes. Bien. Entonces, lo que deberíamos hacer en principio es consultar con especialistas en el área, ¿sí? Para arrancar, a mi opinión, deberían empezar con odontología, ir a ver a un cirujano maxilofacial o a un odontólogo que esté especializado en el área, ¿no? En las disfunciones temporomandibulares. Luego la kinesiología me parece muy importante para trabajar todos estos aspectos, desde el movimiento, desde la información, desde la educación, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Neurología lo puse acá no para que vayan, sino para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces estos dolores se pueden confundir con otras patologías que afecten la parte nerviosa, ¿sí? Al otorrino, para descartar si realmente ese dolor cerca del oído tiene que ver con el oído. La psicología, la fonoaudiología, si hay que trabajar algo a nivel de glutorio, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vienen los consejos, es decir, cuando nos encontramos con un dolor en toda esta región, como dijimos antes, no movernos es un error, ¿sí? Pero no necesariamente hacer ejercicio de la articulación temporomandibular, porque muchas veces las personas no tienen una limitación real en la articulación. Muchas veces el dolor se puede presentar en la región, pero la persona puede abrir, puede cerrar normalmente, puede masticar, puede comer, no tiene grandes dificultades, pero sí su problema principal es el dolor. Entonces, entender que el ejercicio y movernos es una herramienta para modular el dolor, o bueno, otras situaciones también, ¿no? Como el estrés, va a desencadenar un montón, una catarata de mediadores químicos que van a actuar como analgésicos, ¿sí? Vamos a poder descansar mejor, que también en este tipo de condiciones el sueño es muy importante, ¿sí? Entonces, movernos, hacer ejercicio es importante, no quedarnos quietos. El conocimiento es esto, básicamente informarnos de lo que nos está sucediendo, tratar de buscar a personas que estén en el área y poder informarnos de lo que nos sucede para tener un mejor panorama, para bajar nuestros miedos que podamos tener en ese momento, ¿no? Si, bueno, una persona que quedó con la boca que no la puede cerrar, bueno, al principio el miedo los va a abrumar y ese miedo va a terminar siendo también un factor perpetuante de esa condición y del dolor. Entonces, informarnos puede hacer que ese dolor disminuya, porque esa ansiedad, porque ese miedo va a bajar. Así, ok, listo, esto es algo que le puede pasar a muchas personas y que tiene una solución y que tiene un tratamiento conservador de línea. Al saber eso, la persona dice, ok, listo, me puedo relajar un poquito más. El dolor empieza a disminuir, la persona tiene más confianza, empieza a moverse un poco más. Eh, ah, bueno, les voy a mostrar acá un video, dura 8 minutos, pero lo voy a ir adelantando. Buenas. ¿Se escucha bien? De algunos ejercicios, ¿sí? Bueno, este está bueno, este lo tengo en YouTube, así que después se los puedo pasar para que ustedes lo puedan aplicar con su paciente, y a las que están acá, que no son profesionales de salud, bueno, chusmenlo. Dura 8 minutos, pero lo voy a ir adelantando un poquito para que sea muy largo. Vamos a mostrar algunos ejercicios de movilidad temporomandibular. La práctica en el día a día nos hablamos. Entonces, la lengua, vamos a ver estos ejercicios y luego vamos a ver unos ejercicios que son integradores. Bien, bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio de apertura y cierre. El primero lo vamos a hacer posicionando la lengua entre los incisivos, es decir, por detrás de las paletas, y el paladar. Manteniendo la punta de la lengua en esta posición, vamos a realizar apertura y cierre. Bien. Ok. El segundo ejercicio va a ser realizar una apertura máxima, no importa si es que hay dolor. Si hay dolor, lo vamos a hacer
hasta una tolerancia, hasta donde nos permita movernos y que este dolor no sea algo muy invalidante, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos mover la articulación. Entonces, bueno, vamos a hacer apertura máxima. El tercer ejercicio, para trabajar la apertura, vamos a hacer un estiramiento. Es decir, le vamos a pedir a la persona, o bueno, mejor dicho, en sus casas, lo que pueden hacer es abrir la articulación, hacer una apertura de la boca lo máximo que puedan. En esa posición van a intentar relajar, pueden hacer respiraciones profundas mientras mantienen la boca abierta, y con el pulpejo de los dedos de las manos vamos a posicionarnos sobre los dientes y vamos a realizar un estiramiento. Bien, es importante que el estiramiento y la fuerza solo sea de las manos. La cabeza se va a mantener estable y vamos a realizar un estiramiento. Este estiramiento podemos sostenerlo durante 10 a 15 segundos. Una vez que finaliza, vamos a quitar las manos y vamos a cerrar suavemente. Vamos con los ejercicios de lateralización, ¿sí? Es decir, llevar la mandíbula hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, vamos a comenzar. Apenas contactando los dientes, vamos a llevar hacia la derecha y hacia la izquierda, repetidas veces. Bien, como segundo ejercicio vamos a realizar lo que se llama una llave canina, pero no importa, se llama de esta manera porque lo que buscamos es contactar los caninos, es decir, los colmillos. Pero muchas veces, a veces no logramos hacer coincidir los colmillos, o hay personas que por ahí les puede faltar una pieza ósea, una pieza dentaria, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es llevar hacia el lateral, por ejemplo ahora hacia la izquierda, y buscar el último contacto dental, y ahí vamos a hacer contactos repetidos de esas piezas dentarias. Descansamos y lo hacemos del otro lado. Bien. El próximo ejercicio va a ser realizar una automovilización o un estiramiento de la lateralidad. Es decir, le vamos a pedir a la persona que con una mano contacte en la parte superior del cráneo. Bien. La otra mano va a ir del lado contrario sobre el maxilar inferior, la mandíbula, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es llevar hacia el lateral y con la mano vamos a realizar una fuerza para ir un poquito más, ir ganando movimiento, que es lo que necesitamos en la articulación. Bien. Perfecto. Bien. Y mantenemos de 10 a 15 segundos. Ok. Como ejercicios de protrusión y retrusión, que es llevar hacia adelante y hacia atrás el maxilar inferior, le vamos a pedir al paciente que haga este gesto, es decir, llevar hacia adelante y llevar hacia atrás repetidas veces. El próximo ejercicio lo vamos a hacer con la ayuda de un lápiz de madera o de bajalenguas o de palitos de helado, por ejemplo, en la casa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es sostener el palito, en este caso el lápiz, entre los dientes, y le vamos a pedir que lleve la punta del lápiz hacia la nariz, esto va a obligar a llevarnos de forma controlada el mentón hacia adelante. Ahora le pedimos que lleve hacia abajo, ¿sí? Este ejercicio se puede hacer frente a un espejo para tener un mejor control y también una mejor percepción del movimiento. Lo vamos a repetir varias veces. Bien. Ahora, como les decía al principio del video,
los ejercicios se van a dar en conjunto, es decir, estos movimientos se van a dar en conjunto en la vida diaria, en el día a día. Entonces lo que vamos a hacer, aprovechando que estamos en esta posición, es realizar un movimiento que va a combinar tanto el adelantamiento del maxilar inferior como la apertura, el posicionamiento neutral y otra vez el cierre, ¿sí? Va a ser un movimiento combinado, ¿sí? Que va a ser este movimiento, ¿sí? Perfecto. Bien, ahora vamos a mostrar otros movimientos, un último ejercicio. Bien, acá lo que vamos a hacer es combinar la lateralidad y la apertura. Entonces le vamos a pedir que lleve la mandíbula hacia la derecha y abra la boca al máximo, manteniendo esta desviación hacia la derecha. Otra forma de hacerlo es intentar pensar que vamos a llevar el mentón como si quisiéramos tocar el hombro de ese lado. Es decir, si llevo hacia la derecha, intentar tocar el hombro derecho. Exacto. Bien. Perfecto. El último ejercicio va a combinar todos estos movimientos de forma un poco más armónica y global. Entonces, vamos a imaginar que desde el mentón nos sale una punta de un lápiz, de una fibra, de un pincel, de lo que quieran, y vamos a intentar dibujar por delante nuestro círculos chiquititos, círculos medianos y círculos más grandes. Bien. Perfecto. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda pueden escribirnos. Muchas gracias. Chao, chao. Che, no sé cómo pasar esto, ¿eh? Ahí está. Bueno, ¿ven bien? ¿Están viendo bien? Sí, se ve bien. Ah, ok, bien. Bueno, bien. Bueno, bueno, no sé por qué esta está repetida, pero más o menos lo que hablamos al principio, ¿no? Los beneficios del ejercicio, ¿sí? Y como les repetía, o sea, hacer ejercicio a nivel global, es decir, poder salir a caminar por lo menos 20 minutos va a hacer que nuestros niveles de estrés y demás bajen y también contribuyan, ¿no? A modular el dolor. Se desencadenen mecanismos moduladores del dolor. A ver, ¿hay alguien que dijo algo? Ah, ok. Bien, el descanso. El descanso es muy importante, es decir, cuando nosotros nos vamos a dormir, cuando nosotros descansamos, básicamente se desencadenan procesos de reparación, tanto tisular como también cognitivos. Entonces es muy importante el descanso, más en este tipo de condiciones dolorosas, ¿sí? También, cuando el que quiera, me puede pedir y les mando la guía de higiene del sueño. Una bala de plata. Es decir, ¿qué quiero graficar con esto? Básicamente es que no hay tratamientos milagrosos. En Internet vamos a ver un montón de cosas, ¿sí? Que obviamente ante la incertidumbre y la desinformación muchas veces accedemos y además que son costosísimos, donde prometen con aparatitos, con diferentes tipos de terapias, quitarte el dolor para siempre o curarte, por ejemplo, el bruxismo. Muchas veces se ve eso, ¿no? La cura del bruxismo. Y la realidad es que es una condición central del bruxismo, es una actividad involuntaria de los músculos y no hay una cura per se, sino que podemos hacer un montón de cosas trabajando sobre los factores contextuales, psicosociales para disminuir esa actividad, ¿sí? Entonces no hay una bala mágica. Bueno, esto, ¿no? Tener herramientas, si se requiere hacer la consulta con el área de psicología, y también acá esto es muy importante, en el área de psicología trabajar desde un enfoque cognitivo-conductual, cognitivo-comportamental, es decir, que ese profesional nos dé herramientas para afrontar lo que nos está sucediendo y también herramientas para poder día a día, estratégicamente, poder ir apaleando esas cuestiones que se nos van presentando, ¿no? En el día a día, muchas veces
estos factores perpetuantes están relacionados ya sea con el trabajo, ya sea con la familia, o bueno, con cuestiones internas de cada uno. Entonces, muy importante trabajar esos factores, pero más desde ese enfoque, ¿no? Que avale la ciencia. Bien. Bueno, el contexto, lo mismo, o sea, es decir, poder identificar, muchas veces cuando nosotros hacemos las entrevistas de las personas que vienen con dolor, en esa historia, una de las preguntas que hacemos es, ¿vos podés relacionar en tu día a día que este dolor aumenta por algo en particular, ya sea por una actividad física o por alguna situación? Y muchas veces esas personas dicen, bueno, sí, cuando discuto con mi pareja, o cuando no, mis hijos, esto, o en el trabajo cuando estoy así, así. Siento que todo esto se me pone duro y siento que el dolor y ya me tengo que tomar la pastilla, qué sé. Entonces, que la persona pueda identificar esto y que nosotros podamos también hacer reflexionar a la persona y bueno, los que están ahí, que no son profesionales de salud, también. Y esto es transversal a cualquier tipo de dolor. Muchas veces, cuando tenemos que rendir un examen o cuando tenemos que hacer una entrevista, aparecen algunos dolores, algunas personas les puede dar más por la parte gastrointestinal, ¿no? Pero muchas veces aparecen dolores. Entonces, ese dolor puntualmente creo que viene un poquito también a reforzar esto que venimos hablando hace rato, ¿no? Que tiene que ver con la parte contextual, con la psicoemocional. Entonces, poder identificar eso es una herramienta. Las creencias negativas, lo que hablábamos, muchas veces las personas creen que hay algo mal en su cuerpo, que hay algo que está roto, que hay algo que es frágil. Entonces, ese pensamiento, esa creencia errónea, muchas veces está reforzada por nosotros los profesionales de salud, que a veces hablamos de más o hablamos eh, eh, erróneamente. Entonces, reforzamos esas creencias diciéndole, bueno, mira, vas a tener que dejar de hacer esto, vas a tener que dejar de hacer aquello, fíjate esto, fíjate aquello. Entonces las personas empiezan a generar un pensamiento negativo donde creen que son frágiles y que si hacen tal o cual cosa se pueden llegar a lastimar, se pueden romper o pueden empeorar su cuadro. Entonces, trabajar sobre estas creencias, bueno, los que no son profesionales de salud ya escucharon un montón, entonces hoy pueden decir, ah, ok, no, no, mi cuerpo no es tan frágil como pensaba, mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo se puede adaptar y puedo trabajar sobre estos aspectos. Entonces ahí empezamos a cambiar todo eso que pensábamos antes, ¿no? Esto de las imágenes también, ¿no? Decir, ah, bueno, no, está bien, hay personas que tienen lo mismo que me sale a mí y no tienen dolor. Entonces eso hace que nosotros podamos reforzar ese cambio en las creencias. Bueno, lo mismo, dolor y actividad física. La nutrición, bueno, esta es una guía de una asociación para estudio del dolor y de las funciones temporomandibulares que habla más o menos de cómo deberíamos tener una dieta. ¿Por qué? Porque cuando el dolor es muy agudo, y cuando el dolor a veces es articular, las personas dejan de comer, por ejemplo, carnes, y empiezan a comer cosas procesadas. Entonces acá esta guía de nutrición trata de guiar a las personas que están transcurriendo con dolor. Pero también tiene que ir de la mano de todo el otro tratamiento interdisciplinario, es decir, desde el movimiento, porque la persona, la idea es que vaya mejorando y vaya logrando masticar si, no es, que no, si es que no podía, ¿sí? Bueno, un poquito más de lo que venimos hablando, el cuarteto de la felicidad, ¿no? Cuando las personas están cursando con dolor o estén ahí, que estén cursando con dolor hoy mismo, tienen que entender que hay un montón de hormonas que se van a desencadenar en diferentes contextos. Y por lo general, el peor contexto es el sillón, quedarnos quietos, no exponernos a la luz solar, no estar en contacto con personas y demás. Entonces, tanto las endorfinas, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, se van a desencadenar si salimos, si estamos con otras personas, si nos juntamos con amigos, ¿sí? Porque muchas veces estas personas se empiezan a aislar justamente porque el dolor por ahí no nos deja hacer una vida social tranquila, ¿no? Entonces, entender que por ahí eso puede llegar a reforzar y puede empeorar el cuadro, decir, bueno, puedo hacer el esfuerzo, salir a caminar y demás, ¿no? También es un buen momento para aprender a hacer cosas nuevas. El cerebro necesita desconectarse, correr el foco de atención de lo que está sucediendo, porque
también es un factor no estar pendiente de lo que nos sucede constantemente. Bueno, esto, tener una vida social activa, ¿sí? Un poquito más de lo que venimos hablando con la intención de reforzar, ¿sí? Y creo que hasta acá llegamos. Esto. Hasta acá llegamos. Como dice ahí, ese es mi nenito, se llama Fermín. Y él adora ese dibujo que se llama Totoro. Y en una frase dice, si lo crees, lo creas. Bueno, muchas veces con los factores contextuales, psicoemocionales, psicosociales, pasa esto, ¿no? Las creencias muchas veces terminan fijando lo que nos sucede. Así que bueno, nada, hasta acá. Muchísimas gracias a los que están ahí. Y si quieren hacer preguntas, es el momento, y si no, ya es tarde. Son libres. Así que bueno, cuéntenme un poquito qué les pareció, pónganme un dedito o díganme que no sirvió para nada, también es aceptable. Están ahí, che. Rocío dice clarísimo todo. Bien, bien. Gracias, Ana. Genial. Che, bueno, si quieren poner las camaritas, nos sacamos una foto y ya los dejo libres. Y si hay preguntas, obvio, hablen, ¿no? Muy bueno, dice Magalí. Sí, Magalí está en mi canal de YouTube, pero ahí dejo mi teléfono si me quieren escribir, me lo piden. Pero Romana Aparicio en YouTube me buscan y no soy muy conocido, así que probablemente no le aparezca al principio, pero ahí están los ejercicios. Sí, bueno, ahí voy a tirar una foto. A ver, ¿cómo no? Dame. Bueno, nada, gracias. Si no hay preguntas, mil gracias. Y ahí tienen mi teléfono, lo que necesiten. Les puedo compartir los artículos a los que son profesionales de salud y a los que no son profesionales de salud, nada, me pueden escribir, no hay ningún problema. Así que, Gracias, Román. no, a vos, Ana, por estar ahí. Gracias a vos. Nos vemos. Dale, chao. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Chao, Adiós. gracias. Carlota, eras vos.